Bienvenidos al 9º episodio de Kabbalah Práctica, recordando que por favor se suscriban al canal de Pasión y Gratitud y Familia Betel MX. Ahí estamos esperando que podamos seguir con esta conexión. Y vamos a empezar hablando hoy de la Sefirá de la esfera de Jochma, recordando que estamos haciendo todo este camino de recorrido a través del árbol de la vida. Estamos hablando en el campo de las dimensiones superiores. En el episodio anterior hablamos de Binah y ahora estamos hablando de esta Sefirá que trabaja en esta contraparte con Binah, que es Jochma. Y Jochma se traduce como sabiduría. Y la sabiduría es el principio de todo, es el inicio de la creación. De hecho, el libro del Zohar dice, Jochma es el principio de las cosas. Y cuando estamos hablando de Jochma nos referimos a la esencia, a la información que del Ein Sof se está proyectando hacia lo finito, hacia el campo de lo finito. Vamos a retomar esta idea del origen de la creación, cuando el Ein Sof hace el proceso de autocontracción y en ese momento crea el límite para poder entonces después emanar. Ese límite genera ya la posibilidad de lo que es finito. Y ahí es donde se proyecta el Creador en esta esencia divina que tiene que ver con su sabiduría. En Jochma hay algo que existe a partir de la nada, que es el Ein Sof. Lo que nos dicen los cabalistas es que la sabiduría nace de la nada, ¿sí? De un Ain, ¿sí? Y se da a partir de ese Ain la existencia, que es el Yesh. Y ahí es donde empieza a estar activa la Jochma, esta chispa, esta semilla de sabiduría. Es el principio de todas las cosas, es el origen y es la esencia. Y nos dicen también los cabalistas que una forma de relacionarnos con la Jochma es entender que cuando sale el sol, ahí es donde se encuentra el misterio del principio. Y ahí es donde justamente entonces encontramos a la Jochma, quiere decir que es lo primero que se activa y que se relaciona directamente con el concepto también de la luz. Para la Kabbalah, en el misterio justamente de ese principio es donde están las respuestas de todo. Y es hacia donde tenemos que dirigirnos, ¿sí? Hacia ese camino de sabiduría. El conocimiento que tiene que ver con entrar a esta dimensión, ¿sí? Tiene que ver también entonces con la oportunidad de ir a la raíz. La ciencia de los orígenes le llaman también a la Jochma. Jochma Areshit, que es la sabiduría del principio, que se conecta también con el concepto de Maaseh Bereshit, que tiene que ver con el principio de la creación. Para la Kabbalah hay como dos líneas de estudio. Una tiene que ver justamente con Maaseh Bereshit, que tiene que ver con todos los conceptos que nos explican el proceso de la creación, y está la otra línea que es el Maaseh Merkabah, que es la parte práctica, cómo podemos acercarnos a la experiencia divina a través de prácticas de meditación, de respiración, de tefilá. Obviamente la oración también es un campo en donde podemos entrar a este espacio de conexión divina. Regresando a la idea de la Jochma como el principio, la Jochma como el punto de partida de todo, la Jochma tiene que ver con el fondo. Hablamos en el episodio anterior de la forma, y ahora estamos hablando justamente del fondo, pero entendiendo que hay una relación. Para que ese fondo se pueda expresar necesita la forma, necesita la vasija. Esa semilla necesita el útero. Y esta es la manera en la que entendemos que existe una dinámica donde las fuerzas tienen que estar continuamente interactuando para que podamos entonces dar paso a que haya un proceso de creación, el inicio de esa creación. Ahora, en lo cosmogónico ya vimos, tiene que ver con lo esencial, ¿sí? Lo que el Ein Sof, en el momento de contraer, se puede poner dentro de lo limitado, dentro de lo finito. Y en relación a nosotros, el campo de Jochma tiene que ver con la sabiduría, con el saber, ¿sí? Que tiene que ver con lo que pensamos. Somos lo que pensamos, pero también somos lo que pensamos y cómo estructuramos ese pensamiento. Por eso tiene que haber todo el tiempo este intercambio entre Jochma y Binah. En términos del Zohar, esto se entiende como que lo que está sucediendo cuando interactúan estas dos sefirot es un zibug, una copulación entre las fuerzas, que es lo que permite que haya
justamente un momento de centramiento y un momento de equilibrio que puede proyectar la luz y que puede revelar la luz. Para trabajar el nivel de Jochma, necesitamos forzosamente trabajar en la Bina para flexibilizar, para hacer más espacios. Y hay aquí también un intercambio interesante para entender entre estas dos dimensiones. Hay un montón de cosas que sabemos, pero no las podemos utilizar a menos que las logremos organizar. Entonces, no todo lo que sabemos está activo en nuestra vida. Por eso tenemos que continuamente reconfigurar las formas para poder extraer cada vez más algo de eso que nuestra alma ya sabe por esencia, porque todo lo que tiene que ver con Jochma tiene que ver con lo esencial, con lo que ya venimos, que tiene que ver también con esa información que el Creador ha puesto en su creación. Y para eso, bueno, hay que darle la entrada a la sabiduría, hay que trabajar en la casa, hay que abrir las puertas para empezar a indagar y poder entonces revelarla. Darle esta bienvenida es reconocerla, es reconocer que existe una sabiduría intrínseca en el ser y después buscar las maneras de acceder a ella. Y ese es parte de nuestro trabajo de refinamiento. Recordemos también que ese es otro de los conceptos importantes en Kabbalah. Lo que estamos haciendo es refinar y otra forma de entenderlo, y también lo hablamos en el episodio anterior, y si alguien no lo ha podido ver, ya saben, ahí lo encuentran en el canal, es que nosotros lo que estamos haciendo es levantar velos. Lo que estamos haciendo continuamente es abrir puertas y ese es nuestro trabajo. Eso es refinar. Eso es corregirnos, ese es ese trabajo que tenemos que hacer interno. En relación otra vez al concepto de la Jochma y regresando a los textos místicos, el Zohar cita a la Jochma y habla de ella como Koach Ma, es decir, un potencial de fuerza para anular el yo, para anular el ego y poder dar la posibilidad de revelar o de reencontrarnos con la unidad, con la conciencia infinita, la elevación del espíritu. Tiene que ver con la capacidad, la fuerza, cuando logramos llegar a ese nivel de sabiduría, es entender que no somos nada frente al todo. Y ese es el espacio en donde se abre la puerta para realmente conectar con el poder de la Jochma. Anular el yo sería otro de los términos que se traduce del hebreo, es bitul ayesh, que justamente tiene que ver con podernos encontrar con el Creador, poder hacer esta conexión directa con lo divino. Quitarnos las máscaras, que obviamente implica dejar las expectativas, ampliar los límites, quitar los distractores para encontrarnos con el alma universal, encontrarnos en esa verdad que tiene que ver con el amor, con lo divino. Y para eso tenemos que regresar continuamente a ver cómo estamos pensando, cómo estamos organizando ese pensamiento, porque ya vimos que es importante ir abriendo los espacios para crear nuevos códigos que permitan entonces que la sabiduría se pueda proyectar, se pueda expresar en la creación. Cuando hablamos de Midá y de Klipa, específicamente en el campo de la Jochma, de la sabiduría, de la esfera de la sabiduría, tenemos que trabajar en la Midá, que sería la humildad, que justamente implica deshacernos de todo lo que creemos, de todo lo que creemos saber. Por ahí sabemos que nos han dejado esta enseñanza los filósofos, yo solo sé que no sé nada, y va por ese camino, ¿no? Tenemos que aceptarnos en esa humildad y reconocernos siempre con posibilidad de aprender algo más, de revelar algo más. Porque cuando creemos que ya estamos en ese absoluto de conocimiento, de sabiduría, entonces lo que se activa es la clipa de esta dimensión, que es la soberbia, que es uno de los trabajos más importantes que tendría que hacer el ser humano, ¿no? Trabajar en esa liberación del ego para poder entonces dar paso realmente a las cosas más importantes, que son también las cosas más simples. Bien dicen que lo simple es lo divino.
Y una manera en la que podemos empezar a trabajar hacia ese lugar, también ya en la práctica, hablando siempre de buscar la manera de traer la Kabbalah a esta cotidianidad y poder activarla, es, por ejemplo, el servicio a otros, el altruismo, ¿sí? Esta idea de dejar de pensar en uno mismo para enfocarse en los otros es lo que da realmente un espacio a la posibilidad de que se manifieste la verdad universal. Cuando estamos ocupados, ¿sí?, en dar, entonces dejamos espacio para que en algún momento el universo nos dé y podamos recibir. Este es intercambio que vuelve a generar esta circularidad de la energía, este movimiento que permite entonces los procesos creativos. Y dicen los cabalistas, recién en Jochma es donde uno entra en el árbol de la vida. Hemos venido avanzando en todas las dimensiones. Empezamos hablando de Malhut, que tiene que ver con el plano material. Hablamos de Yesod, que tiene que ver con lo relacional. Hablamos de Netzach y Hod con respecto al lenguaje, tanto emocional, simbólico y como el lenguaje también literal, y el trabajo que tenemos que hacer con nuestras palabras. Hablamos del amor y del corazón y de encontrarnos en ese lugar de paz, en ese lugar donde nuestra energía está en sintonía desde el corazón, que tiene que ver con Tiferet. Avanzamos en la dinámica de Geburah y de Gesed, la expansión y la restricción, todo este intercambio que permite también que haya creación y que tiene que ver con el amor y la misericordia y saber poner los límites. Y finalmente entramos en las dimensiones superiores. Hablamos de Binah y las estructuras y el ordenamiento de la información. Y hoy estamos hablando justamente de esa información, que para algunos se traduce como el logos, que es la palabra, pero es la palabra divina, ¿sí? Entonces, esto refiere a la energía creativa. Algunos ubican, de hecho, en el espacio de Jochma, las 22 letras hebreas como estructuras de creación, que ahí es donde están, todavía sin un orden, pero sí como un potencial. Entonces, si nosotros empezamos a conectar a esa conciencia, empezamos a volvernos más humildes, más conscientes, entonces empezamos a poder dar espacio a que esa energía empiece a fluir también hacia el universo, que eso es lo que queremos, ¿sí? Que la sabiduría sea ese continuo, ¿sí? Y entonces esté revelando la luz y entonces veamos un mundo mejorado, ¿sí? Pero para eso hay que quitar un montón de límites, un montón de capas que están ahí normalmente velando el proceso. Esta dimensión que tiene que ver con ese nivel de conciencia más esencial, se relaciona con la letra Yud. Y la letra Yud es el potencial del uno. Recordando en la Gematria, en la numerología, la letra Yud se corresponde con el número 10, pero justamente eso es lo que está expresando, ¿sí? El potencial del uno, que es la fuente, es el creador, y cómo esta energía se proyecta y finalmente se puede revelar en su universo finito. Y ese es un nivel de iluminación. La Yud tiene que ver justamente con todo el potencial de sabiduría que se puede emanar a esta creación y que nosotros tenemos la responsabilidad de empezar a revelar. Dice uno de los sabios de la Kabbalah, Abraham Abulafia, todo sabio extrae la energía en potencia y la lleva a la acción, porque ya dijimos, el ayudar a alguien, el darle algo a alguien, esa manera de poder traducir un concepto en una vida práctica, ¿sí? Es hacer esta Kabbalah práctica, es la manera en la que vamos pudiendo justamente llevar a la acción y eventualmente a la revelación. Y el sabio es lo que tiene que hacer, todo el tiempo entregar. Cuando alguien que tiene un conocimiento, una sabiduría, ¿sí?, la quiere para sí mismo, entonces empieza a operar en el campo de las transgresiones, en el campo de las klipot. Y cuando una persona entrega, ¿sí?, algo que sabe, ¿sí?, simplemente lo entrega con esa misericordia, con esa disposición, ahí es donde realmente se está activando la midá de esta dimensión. Kabbalah, que quiere decir recepción, si uno no entrega lo que uno tiene, entonces uno no hace espacio para recibir y entonces el flujo se interrumpe, entonces ya no hay movimiento.
y todo empieza a salir de ritmo. Recordemos que entonces esta dimensión está directamente relacionada con esa chispa divina que está puesta en este universo, lista para que nosotros hagamos nuestro trabajo de refinamiento y podamos finalmente, salir del universo de la fragmentación y volvernos a encontrar en la unidad. Y vamos a aprovechar en este momento para hacer este espacio de meditación. Vamos a dejar, como siempre, lo que tenemos en las manos, concentrarnos en el presente, alinearnos a este aquí, a este ahora. Vamos a conectar con conciencia los pies a la tierra. Vamos a relajar los hombros, vamos a alinear la columna, vamos a conectar la cabeza al cielo y vamos a cerrar los ojos. Podemos poner las manos en el corazón y vamos a hacer una visualización. Todo es perfecto, fluye, permite que tu imaginación haga su trabajo y vas a conectar con un punto de luz por arriba de tu cabeza y vas a visualizarlo y vas a hacerlo brillar cada vez un poco más, que emane una luz blanca y vas a ver cómo de ese punto de luz se expande una línea que empieza a descender y que entra por tu coronilla, pasa por tu cabeza esa línea de luz, pasa por tu garganta y llega a tu corazón. Y vas a mantener continuamente ese fluido de energía que viene de ese punto de luz y que desciende a través de ese cabo hasta llegar a tu corazón. Y vas a respirar profundo. Y en el momento que exhalas, expandes la luz de tu corazón hacia todo tu cuerpo. Y vuelves a inhalar. Y al exhalar expandes la luz de tu corazón hacia todo el espacio en el que te encuentras. Y vuelves a inhalar. Y al exhalar, con conciencia expandes esa luz a la ciudad en donde estás. Siempre reconectando con el punto de luz de donde inicia todo y donde fluye hacia ti. Vuelves a inhalar y expandes del corazón hacia el país en donde estás. Y una vez más, inhalas. Y exhalas y proyectas la luz hacia todo el continente. Y una vez más, inhalas. Desde tu corazón, al exhalar, proyectas la luz a todo nuestro mundo. Quédate un momento ahí, proyectando esa luz, haciendo esa conciencia de unidad y poniéndote al servicio, sirviendo como un canal, revelando luz. Vuelve a regresar a tu corazón. Agradece
Inhalas profundo. Exhalas por la boca. Vas a frotar tus palmas. Las vas a llevar frente a tus ojos. Muy despacio. Vas a abrir tus ojos y vas a bajar tus manos. Y gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de Cábala Práctica. Recuerda que si estás buscando el camino, ya estás en él y nos vemos la próxima.